Bueno, entonces la clase pasada nosotros habíamos quedado en que estábamos calculando la derivada del campo eléctrico en el plano polar. Después de haber calculado el campo eléctrico utilizando estas relaciones, aquí había un error, ya lo corregí, puse la derivada con respecto a phi. Em, Esta relación que obtuvimos de la condición de que un campo y el diferencial de línea de fuerza de la línea de fuerza son paralelos en este punto, ¿cierto? Entonces se obtiene esta relación. Entonces recuerden que eso significa que el campo eléctrico es eh, un campo que es tangente a la línea de fuerza, ¿cierto? Es tal cual lo habíamos visto en este dibujito hace unos días también. Lo habíamos visto este dibujito acá, que estas eran las líneas de fuerza del dipolo y definía que los campos eléctricos simplemente eran puntos tangentes a las líneas de fuerza del dipolo, ¿cierto? Es esencialmente lo que tenemos ahí también en la presentación. Bueno, una vez hecho eso, entonces definíamos esta ecuación que tenemos acá. Esencialmente, uno sobre rho por la derivada de rho con respecto a phi era igual a rho al cuadrado menos al cuadrado, ¿cierto? Rho al cuadrado menos al cuadrado por coseno de phi sobre rho al cuadrado más a al cuadrado por seno de phi. Entonces, así es como se define la pendiente en el plano polar para ese caso en específico. Ahora vamos a ver que si reorganizamos esto, pues tenemos en un lado de la ecuación podemos escribir todo lo que depende de rho y en el otro lado podemos escribir todo lo que depende de phi. Por eso podemos integrar en ambos lados con respecto a rho y a phi. O sea que obtenemos como si fuera una ecuación diferencial separable, ¿cierto? Entonces primero tenemos que evaluar esta integral. Expandimos en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces de acá obtenemos que a es igual a -1 y b es igual a 2, ¿cierto? Entonces vamos a obtener una integral de esta forma y utilizando esta sustitución la podemos escribir como la integral de u sobre u. Por lo tanto, la integral que estamos buscando la podemos escribir así y obtenemos esta solución de acá. Que finalmente esa integral es el logaritmo natural de rho al cuadrado menos al cuadrado sobre rho. Listo. Entonces, eso es esencialmente a lo que llegamos. Bueno, ahora tenemos que evaluar esta integral. Esta integral es un poquito más trivial. Tenemos la sustitución v igual a seno de phi, de v igual a coseno de phi de phi. Esa integral da logaritmo natural de seno de phi más el logaritmo natural de una constante, ¿cierto? Porque es la integral, esta integral más una constante. Y toda constante se puede expresar como el logaritmo natural de otra constante. Entonces ahora vamos a elegir esa constante gamma de forma tal que es igual a por k. Por lo tanto, si igualamos los resultados de ambas integrales, entonces obtenemos que el logaritmo natural de rho cuadrado menos a cuadrado es igual al logaritmo natural de seno de phi más logaritmo natural de a más logaritmo natural de k. Simplemente, en este caso, aplicamos la propiedad que el logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo natural de a más logaritmo natural de b, ¿cierto? Entonces, digamos que no hemos, realmente no hemos hecho nada más que eso. Bueno, mm,
Entonces, así, si nosotros pasamos a restar, por ejemplo, pasamos a restar este término de acá. A ver, pasamos a restar logaritmo natural de A, como vemos acá. Y reunimos logaritmo natural de K y logaritmo natural de seno de phi. Finalmente, mediante este procedimiento obtenemos esta relación entre phi y rho. Pues, eso es esencialmente lo importante y lo que tenemos que tener presente en el caso de este procedimiento. Ahora, a partir de esa relación, si nosotros recordamos el uso de coordenadas polares, reemplazando las coordenadas polares, obtenemos esta ecuación de acá. Si completamos el cuadrado en el lado izquierdo, vamos a obtener algo así y terminamos en el plano ROFI. Terminamos obteniendo una relación entre las coordenadas que viene dada por esta expresión. Esta expresión es una circunferencia con centro en 0,1 medio de K por A y con radio igual a A que multiplica a 1 más K cuadrado cuartos. Como ustedes pueden ver, tenemos un conjunto de circunferencias. Es un conjunto de circunferencias que eh, va a tener un centro diferente y un radio diferente para cada valor de K. Entonces, eso es lo importante. Conjunto de circunferencias que tiene radio diferente para cada valor de K. Bueno, eh, si nosotros graficamos esas circunferencias, pues naturalmente nos va a dar esto. A ver, veremos una cosa. Cuando K, por ejemplo, a ver, aquí tenemos un código en MATLAB que nos va a servir para graficar esas circunferencias. Nosotros tenemos aquí la carga negativa y la carga positiva, ¿cierto? Y como nosotros podemos ver, entonces este centro se comienza a desplazar hacia arriba para valores de K positivo y se comienza a desplazar hacia abajo para valores de K negativo. Realmente lo que nosotros tenemos acá son las líneas de campo de ese dipolo. Eso es lo que acabamos de obtener acá. Obtuvimos una ecuación para las líneas de campo. Listo. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, eh, ¿qué otra cosa le podríamos agregar a ese dibujito? Entonces, estas líneas que acabamos de obtener acá matemáticamente, ya no solamente las graficamos, sino que tenemos una ecuación matemática para las líneas de campo. Digamos que eso ya es una cosa bastante diferente, pues en ese orden de ideas, ¿cierto? Entonces, a ver, podemos revisar el dibujito otra vez. Como acá están todas estas líneas, así como ustedes las ven, eh, vienen de otras circunferencias más grandes y nosotros tomamos más valores de K. Entonces vamos a ver, digamos que esta forma aquí más pronunciada, pero en esencia ya nosotros podemos tener las circunferencias necesarias para ver que estas son las líneas de campo. Y podemos dibujar el campo eléctrico acá como vectores tangentes a estas líneas de campo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer otro procedimiento. Vamos a hablar de superficies equipotenciales. Entonces, nosotros habíamos visto esto también en el curso de electrodinámica clásica 1. Es importante repasar esa parte de superficies equipotenciales. Entonces, vamos a hacer eso en este preciso momento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a coger
y vamos a decir lo siguiente. Que el potencial, como lo habíamos hallado, viene dado por esta expresión. Y ahora, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a despejar los radios o la relación de los radios, ρ menos al cuadrado sobre ρ más al cuadrado, y vamos a escribir esta expresión de acá. Lo que nosotros queremos saber es qué relación guardan estos radios ρ menos al, o más bien, qué relación guarda phi y ρ para un valor constante de este potencial phi mayúscula de ρ, phi. Entonces, para cada valor constante, tenemos un eta, que es constante porque pi es constante, epsilon sub 0 es constante y lambda es constante. Y por lo tanto, si obtenemos una ecuación en términos de eta, como vemos acá, utilizando la definición en coordenadas cartesianas de cada uno de los radios, vamos a obtener una relación entre x y y para un eta constante. Pues para cada valor de eta constante, esa superficie o esa relación que vamos a encontrar en términos de x y y me determina un conjunto de puntos en donde el potencial es el mismo. Ese conjunto de puntos pertenecen a lo que nosotros conocemos como una superficie equipotencial. Entonces, ¿cómo hallamos esos valores? Realmente el gráfico que teníamos era este. De este gráfico ustedes pueden sacar fácilmente que las distancias de el punto que representa la intersección de la barra de carga con el plano XY, la barra de carga que tiene densidad de carga negativa con el plano XY al punto de campo, viene siendo ρ menos al cuadrado y está dado por esto. Y la distancia del punto de intersección de la barra de carga con densidad de carga más lambda al punto de campo está dado por esta otra expresión de acá. Entonces, utilizando pues un análisis geométrico de este punto, digamos que eso no resiste análisis, ¿cierto? Entonces, de aquí hasta acá hay X unidades. De aquí hasta acá hay A unidades. Y, esta distancia de acá, simplemente como dice ahí, vale X menos A. Entonces, cuando nosotros reemplazamos eso y elaboramos un poquito, entonces multiplicamos ambos lados por X menos A cuadrado más Y cuadrado. Nos queda esta relación de acá. Y reunimos términos semejantes. Entonces, al lado izquierdo nos va a quedar un X cuadrado multiplicado por 1 menos e a la 2z, 2ax por 1 más e a la 2z, al cuadrado por 1 menos 2 eta, e a la 2z, y y al cuadrado por 1 menos e a la 2z. Ahora, vamos a, como aparece 1 menos e a la 2z en un poco de lados, dividimos por esa cantidad y obtenemos esta relación. En este punto vemos que esto parece una circunferencia. Todavía no es exactamente una circunferencia, pero tiende a parecerse a una circunferencia. Vamos a elaborar otro poquito. El 1 que tenemos en esa ecuación lo vamos a expresar como e a la eta por e a la menos eta. Y el e a la 2z lo vamos a expresar como e a la eta por e a la eta. Y así vamos a factorizar e a la eta. Cancelamos un e a la eta con un e a la eta y nos queda e a la menos eta más e a la eta sobre e a la menos eta menos e a la eta. Bueno, y factorizamos este menos acá para expresar esto como e a la eta menos e a la menos eta, y por lo tanto obtenemos que todo esto simplemente es x cuadrado menos 2ax tangente hiperbólica de eta más a cuadrado más y cuadrado. Vamos a completar el cuadrado para expresar ese término en x como un cuadrado perfecto. Entonces, dividimos este término
por 2x. Entonces, se nos cancela la x con la x y el 2 con el 2. Y lo que resta lo elevamos al cuadrado y lo sumamos y lo restamos. O sea, a cuadrado cotangente hiperbólica al cuadrado de eta menos a cuadrado cotangente hiperbólica al cuadrado de eta. A ver, ¿qué más hacemos acá? Entonces reunimos los términos que nos van a dar el cuadrado perfecto, le sumamos y cuadrado y este de acá lo pasamos a sumar acá y este a cuadrado lo pasamos a restar, que es precisamente lo que tenemos acá. Así obtenemos esta relación x menos a cotangente hiperbólica al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado cotangente hiperbólica al cuadrado de eta menos 1. Ahora, cotangente hiperbólica al cuadrado de eta menos 1 es igual a la cosecante hiperbólica al cuadrado de eta. Acá lo tenemos, ¿cierto? Y cosecante hiperbólica de eta es simplemente 1 sobre seno hiperbólico de eta. Por lo tanto, acá lo que tenemos es una circunferencia con centro en A cotangente hiperbólico de eta y radio a seno hiperbólico de eta. Entonces, tenemos ahí una relación interesante porque ya tenemos una circunferencia, pero con un centro que no varía linealmente con A y con el parámetro eta, sino que varía esencialmente sí, varía hiperbólicamente o exponencialmente o mediante una combinación de las exponenciales, como vamos a poder ver. Entonces, ya en este dibujo, nosotros tenemos las superficies equipotenciales alrededor de las cargas puntuales que tenemos y tenemos las líneas de campo en línea continua, ¿cierto? Entonces, estas son las ecuaciones o el conjunto de ecuaciones para las superficies equipotenciales y estos son el conjunto de ecuaciones para eh, las líneas de campo. Entonces, este es el dibujito típico que nosotros vemos en todos lados sobre, dibujito típico que nosotros vemos en todos lados sobre mm, las líneas de campo y un dipolo eléctrico y las superficies equipotenciales. Ahora, ¿qué podemos nosotros o cómo podemos nosotros comparar la electrostática con la magnetostática si resolvemos un problema similar para el caso magnético? Digamos que esa es la pregunta del millón acá. Entonces, para eso, pues vamos a considerar el potencial vectorial magnetostático. Pero antes, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué preguntas tienen al respecto de esto? No, profe, de momento ninguna. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces, por identidad del cálculo vectorial, nosotros sabemos que la divergencia del rotacional de un campo vectorial es cero, ¿cierto? Independiente del campo vectorial, no importa, la divergencia de todo campo vectorial que tenga circulación es cero. Entonces, eh, como nosotros sabemos que la divergencia de la inducción magnética, que eso lo vimos cuando estábamos viendo el teorema de Helmholtz, es cero, por lo tanto, de esta identidad que tenemos acá, ha de ser que ese campo vectorial B se puede expresar como el rotacional de otro campo vectorial A. A ese campo vectorial A le llamamos potencial vectorial magnético. Esto es lo mismo que nosotros veíamos cuando decíamos el rotacional del gradiente
de un campo escalar phi es 0. Por lo tanto, si el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, ha de ser que el campo eléctrico ha de poderse expresar como el menos gradiente de una función potencial. Ahora, esta es la definición de la inducción magnética en términos de un potencial vectorial, pero también nosotros tenemos una definición empírica a partir de la observación de la inducción magnética, tanto del lado de Ørsted como el lado de Biot-Savart como el lado de Ampère, que es la que conocemos como la ley de Biot-Savart. Vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a querer demostrar que en efecto, si nosotros partimos de esa definición, podemos obtener el rotacional de un campo vectorial A como una forma para evaluar la inducción magnética. Entonces vamos a recordar lo primero. El gradiente, el operador gradiente del término 1 sobre R menos R', nosotros calculamos esto en la 1, de hecho fue una pregunta de un parcial, y nos da menos AR sobre R menos R' al cuadrado. Y de esta forma, nosotros entonces podemos escribir el producto cruz de DL' con AR sobre R menos R' al cuadrado, lo podemos simplemente escribir como menos DL' cruz nabla de 1 sobre R menos R'. Entonces, esta es una parte importante para nosotros llegar al punto que queremos llegar. Así nosotros podemos expresar la inducción magnética de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, básicamente, esta identidad que nosotros tenemos acá la podemos expresar así. Este DL cruz nabla de 1 sobre R menos R', podemos decir que es nabla cruz DL R menos R' menos nabla cruz DL sobre R menos R', ¿cierto? Ahora, este nabla tiene componentes, por ejemplo, cartesianas de X, de Y, de Z. Y ese DL' tiene componentes, por ejemplo, cartesianas de X', de Y', de Z'. Entonces, como podemos observar, Nabla está actuando sobre un sistema de coordenadas X, Y, Z, y DL' está definido en un sistema de coordenadas X', Y', Z'. Por lo tanto, las derivadas con respecto a X, Y, Z de estos elementos de DL' van a ser cero, como dice acá. Y así podemos ver que esta inducción magnética al final se puede expresar como mu sub 0 y prima sobre 4pi por la integral sobre gamma prima del producto cruz entre este nabla y de L' sobre R menos R'. Podemos sacar de ahí el nabla porque no depende del sistema primado, entonces no necesariamente tiene que estar dentro de la integral. Y obtenemos que en últimas, la inducción magnética se puede expresar como el rotacional de un campo vectorial A, y este campo vectorial A viene dado por esta expresión. Entonces, así o de esta forma, nosotros desde primeros principios o desde una formulación empírica para la inducción magnética, podemos determinar una expresión para lo mismo podríamos hacer para el caso de el potencial escalar. Lo que pasa es que nosotros contamos con las ecuaciones de Poisson y podemos demostrar que esto es cierto utilizando la función de Green que la tenemos ahí. Veanla ahí. Ahí está como siempre. G de R menos R' igual a menos 1 sobre 4pi R menos R', ¿cierto? Entonces ahí siempre está la función de Green. Entonces, ahora vamos a ver un concepto importante. Entonces, el concepto es la calibración del potencial vectorial.
Ahora, la calibración del potencial vectorial implica evaluar nabla punto A, es decir, la divergencia del potencial vectorial. Cuando uno habla de la calibración, a uno esencialmente le están diciendo que le asigne un valor a la divergencia de A. Entonces, eso es lo que le están diciendo, asígnele un valor a la divergencia de A, ¿cierto? Y ese valor que usted le asigna a la divergencia de A tiene que ser de forma tal que usted escoge un A, tal que B es invariante a la selección de A. O sea, B, que es igual a nabla cruz A, debe de ser invariante a este A, es decir, diferentes A's o diferentes campos vectoriales A's le van a dar el mismo B. O sea que A no es único, tal cual como el potencial escalar. El que es único es B, no A. Entonces, cuando nosotros miramos a ver, en este caso estático, que es la divergencia de A, aplicamos la divergencia a la ecuación que teníamos para el potencial vectorial, introducimos eh, el operador nabla dentro de la integral porque no depende del sistema primado, y entonces obtenemos lo siguiente. Naturalmente, por la regla de la cadena, esto es nabla actuando aquí sobre 1 sobre R menos R', y después 1 sobre R menos R' multiplicado por lambda actuando sobre L', que naturalmente es cero por la razón que escribimos ahorita. Esta parte de acá nosotros podemos ver claramente que nabla actuando sobre 1 sobre R menos R' es como menos lambda prima, es decir, un operador nabla cuyas componentes sean d de x', d de y' y d de z', ¿cierto? Actuando sobre 1 sobre R menos R'. Entonces, hacemos el respectivo reemplazo. Decimos que esto es menos mu sub 0 y prima sobre 4pi por la integral de línea sobre gamma prima, lambda prima actuando sobre 1 sobre R menos R prima punto de L prima. Entonces, lo que tenemos aquí esencialmente es que tenemos una integral de circulación. Y si utilizamos el teorema de Stokes para convertir esa integral de circulación en una integral de superficie, obtenemos que esto es el rotacional en coordenadas primadas del gradiente de 1 sobre, de 1 sobre R menos R', y ya sabemos que eso da cero por teorema, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí simplemente lo que estamos viendo es que podemos obtener la ecuación de Poisson o la ecuación vectorial de Poisson usando la ley de Ampère en forma diferencial y usando la definición en términos del potencial vectorial para la inducción magnética. Eh, y cuando obtenemos la ecuación de Poisson, que esencialmente es esta ecuación vectorial, y la podemos separar en este conjunto de ecuaciones escalares eh, para cada grado de libertad, recordando que el laplaciano vectorial es simplemente un vector que tiene componentes de la siguiente forma. El laplaciano vectorial de A es el laplaciano escalar sobre la componente X de A, el laplaciano escalar sobre la componente en Y de A y el laplaciano escalar sobre la componente en Z de A. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Así obtenemos esas tres formas o esas tres ecuaciones de Poisson a partir de la ecuación vectorial de Poisson, y así obtenemos la solución del potencial vectorial magnético utilizando la función de Green, donde ya sabemos cuánto es la función de Green, ¿cierto? Entonces, mmm, ahora, esta forma que nosotros tenemos acá de la solución a la ecuación vectorial de Poisson, como les dije la clase pasada, es esta misma forma que tenemos acá en términos de una integral de línea.
Lo que pasa es que simplemente hacemos acá que I' es la integral sobre una superficie de la densidad de corriente J' producto punto con el diferencial de área de la superficie, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es una forma que hay para llegar de ahí a esta representación o a esta solución que tenemos acá de la ecuación de Poisson, pero en términos de la densidad de corriente dentro de una integral de volumen. Entonces, ahora, según la calibración que demostramos que la divergencia del campo vectorial A es igual a cero, entonces acá tenemos una restricción impuesta sobre las soluciones de estas tres ecuaciones de Poisson. La restricción debe de ser que la suma de sus derivadas parciales con respecto al grado de libertad correspondiente debe ser cero. Ahora vamos a ver un poquito sobre la calibración y vamos a ver qué significa que la escogencia de A haga la inducción magnética invariante. Bueno, si nosotros suponemos, por ejemplo, que la inducción magnética es simplemente una constante en dirección a Z, entonces nosotros podemos ver que B igual a rotacional de A. Ustedes saben que el rotacional, a ver, ustedes deben de recordar esto. Vamos a abrir un tablero un segundo. Eh, bueno, ¿cómo se calcula un rotacional? Bueno, un rotacional es un producto cruz. Y el producto cruz, en esencia, se calcula así. Entonces, colocamos por ejemplo, si estudiamos coordenadas cartesianas, que es el caso, colocamos las direcciones en la primera fila del determinante. En la segunda fila del determinante vamos a colocar las componentes del primer vector al que le estamos sacando producto cruz. Entonces colocamos d de x, d de y d de z. Y en la tercera fila colocamos las componentes del segundo vector en el producto cruz, o sea, ax, ay y az. Entonces, esta es la forma como nosotros calculamos un determinante, ¿cierto? Específica, perdón, un producto cruz. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Entonces, esto lo calculamos por un método que se llama el método de los menores. ¿Qué es el método de los menores? Entonces, nosotros cogemos y seleccionamos, por ejemplo, una fila con la que queramos trabajar. En esta fila, seleccionamos, por ejemplo, el primer componente de la fila y digamos que eliminamos la columna que lo contiene y la fila que lo contiene y multiplicamos ese elemento y lo multiplicamos por el determinante que sobra de la eliminación de la fila y de la columna, o sea, por d de y, de z, a y, a z. Ahora, esto va multiplicado por un menos 1 a la 1 más 1. ¿Por qué a la 1 más 1? Eso va multiplicado por un menos 1 a la 1 más 1 esencialmente porque el término i es el término 1, 1 de esa matriz, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos más, pues, utilizando la misma lógica. Utilizando la misma lógica, entonces tenemos más eh, j por menos 1 a la 1 más 2, porque este término de acá es el término 1,2. Cancelamos o eliminamos la columna que lo contiene y la fila que lo contiene y el determinante que queda
lo escribimos acá. Entonces esto es d de x, d de z, ax a z, ¿cierto? Ahora hacemos lo mismo con la última fila. Bueno, borremos esto y borremos esto. Entonces, con la última fila, entonces tenemos más k por menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que queda de eliminar la fila que contiene acá y la columna que contiene acá, que sería de x, de y a x a y. Si nosotros calculamos esos determinantes, entonces nos va a dar estas componentes que tenemos acá. Esta va a ser, por ejemplo, la componente en x, esta va a ser la componente en y y esta en z. Como nosotros podemos ver, como esto es igual a la inducción y la inducción solo tiene componente en z, entonces podemos ver que la componente en x es 0, la componente es y 0 y esta componente en z simplemente va a ser igual a b, que es la inducción magnética constante. Esencialmente, nosotros tenemos tres ecuaciones diferenciales cuya solución puede ser cualquier cosa desde que b sea lo mismo para cada solución. Entonces, por ejemplo, si usted escoge, hay varias formas en las que uno puede satisfacer estas tres ecuaciones diferenciales. Yo aquí coloco algunas. Por ejemplo, si a x y a y son independientes de z y si a z es constante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos hacer a x igual a 0, a y igual a bx y a z constante. O a x igual a menos by, a y igual a 0 y a z constante. O podemos hacer que tanto a x como a y sean independientes de z y a x sea igual a menos un medio by y a y sea igual a un medio bx y a z sea una constante. Y entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos esto en el plano fase, en dos dimensiones, la magnitud de A sería como una circunferencia, ¿cierto? Ahora, cada uno de esos casos, tanto este como este, me da la misma inducción magnética, es decir, A, el vector A no es un vector único, es un vector arbitrario y por lo tanto no es observable, ojo, en electrodinámica clásica. Vamos a ver después que en mecánica cuántica la cosa con el vector A cambia levemente, pero en electrodinámica clásica el potencial vectorial no es un observable, porque es un vector arbitrario. Lo que es observable es B, pero el vector A es un vector arbitrario. Bueno, entonces ahora ya habiendo discutido un poquito sobre el potencial vectorial magnético, entonces tenemos lo siguiente. Ahora vamos a hacer un problema análogo al problema que teníamos cuando estamos hablando de la densidad de carga. Ahora tenemos una distribución rectilínea de corriente en un hilo conductor que va desde menos L1 hasta L2, ¿cierto? Tenemos, por lo tanto, un punto en coordenadas cilíndricas en el espacio donde queremos calcular el potencial vectorial magnético. Definimos la distancia ρ en coordenadas cilíndricas como la distancia que hay del origen al punto, que va en dirección a ρ naturalmente. Y simplemente definimos acá una distancia AR. Este R no es ni en cilíndrica, no, nada, simplemente es un vector que va en la dirección que define, eh, mm, digamos, el diferencial de corriente, o el diferencial de corriente no, el diferencial de línea que porta una cantidad diferencial de corriente al punto de campo, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de esta situación, tenemos, por ejemplo, que podemos formar dos triángulos, este triángulo de acá y este otro triángulo de acá. Este aquí es realmente el punto ρ, φ, ¿cierto?
Y de esta forma nosotros podemos decir que el seno, bueno, esta hipotenusa de acá naturalmente es L2 al cuadrado más ρ cuadrado. Y esta hipotenusa de acá es L1 cuadrado más ρ cuadrado. Así nosotros podemos definir el seno de alfa 1 como L1 sobre raíz de L1 cuadrado más ρ cuadrado y el seno de alfa 2 como L2 sobre raíz de L2 cuadrado más ρ cuadrado. Ahora, teniendo esta información y haciendo un análisis similar al que hicimos en el caso cuando estábamos trabajando con las distribuciones de carga, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Siempre recuerden que nosotros lo que queremos es, como en esta ecuación que tenemos acá, queremos determinar quién es R menos R'. Ahora, además de eso, en este caso, necesitamos determinar quién es DL' cruz AR, porque eso es lo que nos pide la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, en este caso, DL', como vamos a observar, DL' es un vector que va en dirección a Z. Y AR es este vector de acá, que es el vector dirección entre el diferencial de línea y el punto de campo o el punto donde va a hallar el potencial. ¿Cuánto dará el producto cruz entre estos dos? Entonces, el producto cruz entre estos dos es un vector que es perpendicular tanto a Z como a R, ¿cierto? Ahora, si ustedes proyectan este vector de acá, que es simplemente el vector AFI en coordenadas cilíndricas, si lo proyectan hasta acá, este vector va a ser un vector ortogonal a este DL', porque recuerden que AZ y AFI son un conjunto de vectores ortogonales en el sistema cilíndrico. Ahora, si ustedes proyectan este vector AR acá así, perdón, este vector AFI, se van a dar cuenta que también es ortogonal a el vector AR. Por lo tanto, el vector AFI es un buen candidato para el producto cruz entre DL' y AR. Pero eso lo vamos a ver con más cautela. Entonces, para nosotros evaluar este término R menos R', entonces tenemos que R es igual a ρ en AR, en arro, perdón, que es este vector de acá, ¿cierto? Simplemente un vector de magnitud ρ en dirección a ρ. R', que es el vector posición del diferencial de línea, es simplemente Z' en AZ. Y por lo tanto R, que es la diferencia de estos dos, sería ρ en arro menos Z' en AZ. Y así la magnitud de R simplemente es la raíz cuadrada de ρ cuadrado más Z' cuadrado. Entonces ahora vamos a ver otra cosa. Si DL' es de Z' en AZ, ¿cuánto vale DL' cruz AR? Entonces, esa es una buena pregunta. Ahora, para eso evaluemos DL' cruz R. ¿Por qué? Porque como R es igual, perdón, más bien digámoslo así, AR es igual a R vector sobre la magnitud de R. Por lo tanto, DL' cruz AR es como un vector que es 1 sobre la magnitud de R por DL' cruz R. Entonces podemos evaluar este a ver qué nos da, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esa evaluación, DL' cruz R, nos damos cuenta que nos da, mediante este análisis, y sabiendo naturalmente AZ cruz a ρ es AFI, ¿cierto? AZ cruz AZ es 0, esto nos da ρ de Z' en AFI, como lo habíamos vaticinado.
dl' cruza r da en la dirección de a phi, ¿cierto? Eso es lo que, el análisis que habíamos hecho ahorita. Por lo tanto, si reemplazamos todo esto en la integral definida por la ley de Biot-Savart, nos quedaría esta integral y el resultado nos da así. Entonces, ustedes ya saben cómo evaluar esa integral. Esa integral se evalúa usando una sustitución trigonométrica mucho más simple que en el caso del potencial. En el caso del potencial hay que calcular la integral de la secante y todo eso. En este caso no, sale muy directamente. Y en este caso nos da esta integral, nos da este valor y simplemente tenemos que reemplazar los límites, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, se cancela esta rho con esta rho al cuadrado. Reemplazamos los límites y obtenemos esto. Este menos con este menos se vuelven un más acá. Y habiendo definido el seno de alfa 1 y seno de alfa 2, entonces vemos que esto simplemente es mu sub 0 y prima sobre 4 pi rho, seno de alfa 2 más seno de alfa 1. Ahora vamos a mirar si la línea conductora por donde circula corriente es infinita, entonces acá vamos a tomar el límite, ¿cierto? Entonces, y vamos a mirar cómo quedan aproximadas las cosas. Si esa línea es infinita, por lo tanto, un término de esta índole, como los dos términos que tenemos acá, si tomamos L infinito, dividimos todo por L, nos queda esto así, ¿cierto? Si introducimos este 1 sobre L dentro de la raíz que tenemos acá, nos queda el límite cuando L tiende a infinito de 1 sobre 1 más rho cuadrado L cuadrado a la 1 medio. Esto da 0. Y por lo tanto todo esto da 1. Ahora, si nosotros volvemos y recalcamos el seno de alfa 1 y el seno de alfa 2, si ambos de estos dan 1, para que el seno de 1, pues tenemos, esta es la gráfica del seno, el seno cuando da 1, cuando el ángulo es pi medios, ¿cierto? Entonces, en ambos casos estamos obteniendo que alfa es igual a alfa 2 y es igual a pi medios. Por lo tanto, de manera aproximada, bueno, entonces esto es 1, la suma de 2 se cancela con este 4 y nos queda que el campo de inducción magnética es igual a mu sub 0 y prima sobre 2 pi rho en a phi. Ahora, este mismo resultado, cuando nosotros estábamos viendo esto en electrodinámica clásica 1, lo habíamos obtenido mediante la ley circuital de Ampère. Exactamente el mismo. Lo que pasa es que en ese momento no lo hicimos por la ley de Biot-Savart, sino que lo hicimos por la ley de Ampère. Pero lo podemos obtener igualmente. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el potencial vectorial. ¿Qué vamos a mirar acá? Vamos a calcular el potencial vectorial para esta distribución rectilínea de corriente que tenemos acá. Y después vamos a sacar el rotacional de ese potencial vectorial y vamos a darnos cuenta que ese rotacional del potencial vectorial nos va a dar exactamente este cálculo de campo que tenemos acá. Entonces, en ese, digamos, pensando así, nosotros decimos, bueno, si podemos calcular el campo magnético de alguna forma, podemos demostrar que existe un campo vectorial A cuyo rotacional es la inducción magnética. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Simplemente tenemos la definición del potencial vectorial, que para una distribución rectilínea luce de esta forma. Ya sabemos que dl' es de z en az y que r menos r', valor absoluto, es rho cuadrado más z' cuadrado a la 1 medio. No vamos a volver a calcular la integral que nos da, porque acá nos queda esta integral. Esta integral es la misma integral que nos quedaba para el caso del potencial en el potencial electrostático. Esa integral siempre de z' sobre la raíz de
a cuadrado, por ejemplo, más z prima cuadrado, que esta es la integral que da secante de teta, o la integral de, digamos que cuando hacemos la sustitución obtenemos la integral de la secante de teta. Esa aparece siempre en el problema de potencial. Como yo les dije, ese es el primer video que yo tengo en el canal, el video introductorio, cómo calcular esa integral, y esa integral igualmente la calculamos la clase pasada en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, cuando ya hacemos los reemplazos correspondientes, entonces nos damos cuenta que esa integral da esto, que es exactamente, o sea, procedemos exactamente de la misma forma como lo hicimos en el caso electrostático. Eh, ¿Qué hicimos? Como yo le expliqué a Dani en la clase pasada, evaluamos esto en L2, lo restamos de la evaluación en L1, nos quedaba como algo así. Y cuando utilizábamos la propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A sobre B, entonces nos quedaba este otro término de acá. Eh, bueno, después vamos a mirar que este potencial que tenemos acá es un potencial exacto y también lo podemos aproximar cuando la línea es infinitamente larga, es decir, teniendo a L1 que tiende a infinito y a L2 que tiende a infinito. Ahora vamos a ver una cosa. Digamos que si lo que nosotros queremos es calcular el campo, queremos calcular el campo a partir de ese potencial. Vamos a calcular el campo como el rotacional del potencial vectorial. Vamos a notar lo siguiente. De esta forma que acabamos de hallar para el potencial vectorial, vamos a sacar en claro dos cosas. Primero, AX es igual a 0 y AY es igual a 0. Es decir, las componentes, porque este potencial vectorial, como vemos acá, eh, el potencial vectorial va en la misma dirección que de L'. Y en este caso de L' va en AZ, por lo tanto el potencial vectorial va en AZ también, en dirección Z. Listo. Entonces las componentes en X y en Y del potencial vectorial son 0. Si nosotros vemos eso acá, entonces podemos ver que esas componentes son constantes, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos trabajando realmente en coordenadas cilíndricas, entonces tenemos que hacer lo siguiente. A rho y a phi son 0. Entonces, por lo tanto, toda derivada con respecto a lo que sea de a rho y a phi es 0. Por ejemplo, esta es 0, esta es 0, esta es 0 y esta es 0. Ahora, esta otra de acá es 0, a pesar de que estamos derivando a z, precisamente porque el potencial, observen ustedes que este potencial solamente es una función de ρ, no es una función de absolutamente nada más en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, la derivada de ese potencial con respecto a phi ha de dar 0. Y eso es precisamente lo que se enuncia acá. Por lo tanto, el campo de inducción magnética queda únicamente determinado por la menos derivada de A con respecto a ρ, o de AZ con respecto a ρ, y queda en AFI, como naturalmente nosotros sabíamos del análisis de la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no hay nada nuevo. Entonces, cuando aplicamos la definición de que el campo de inducción magnética es igual al rotacional de A, obtenemos que en este caso en particular, el campo se puede calcular como la menos derivada de la componente Z del potencial vectorial con respecto a ρ en dirección a phi, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Esa menos derivada, simplemente la podemos calcular de esta forma. Expandimos el logaritmo aquí. Logaritmo natural de A sobre B es igual al logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Cómo calculamos la derivada? Derivada del argumento del logaritmo, que la tenemos acá, dividido el argumento. Obtenemos esta expresión que tenemos acá. Realmente esa expresión no se parece en nada a lo que teníamos ahorita para el campo de inducción magnética.
Pero si nosotros hacemos el siguiente análisis de este término, que es un término que es este de acá con un signo menos y este de acá con un signo más. Multiplicamos numerador y denominador por, no el conjugado, sino simplemente la raíz. Si por ejemplo tenemos la raíz de rho cuadrado más L cuadrado más L, entonces multiplicamos arriba y abajo por la raíz de rho cuadrado más L cuadrado menos L, ¿cierto? Entonces, algo así como el conjugado, pero para quitar la raíz del de abajo, ¿cierto? Para que quede como una diferencia de cuadrados, más bien. Si hacemos eso, observamos que este término de acá realmente queda como la raíz de rho cuadrado más L cuadrado menos más L sobre rho cuadrado. Es decir, este más se convierte en un menos acá y este menos se convierte en un más acá, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos esto en cada caso particular. Entonces, como esto es una suma de dos términos sobre otro, lo mismo esto, separamos esas sumas y esas diferencias. Esta primera parte de acá nos da 1. Esta otra parte de acá también nos da 1. Como este es signo más y este signo menos, estos dos se cancelan y nos queda este más este, que efectivamente es esto. Y como seno de alfa 2 y seno de alfa 1 estaban dados por estos valores, obtenemos el campo de inducción magnética que habíamos obtenido originalmente cuando aplicamos la ley de Biot-Savart. Entonces aquí podemos demostrar que podemos ir del potencial vectorial a la inducción magnética utilizando B igual a Nabla cruz A, ¿cierto? Este es un buen ejemplo que podemos atesorar para ilustrar ese concepto, un ejemplo muy ilustrativo. Eh, Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar el mismo problema que trabajamos para el caso de electricidad, lo vamos a trabajar para el caso del magnetismo. Para eso queremos hallar una forma aproximada del potencial, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita o que hicimos la clase pasada con el potencial escalar electrostático utilizando la aproximación binomial que utilizamos la clase pasada, pero en este caso la vamos a utilizar acá. Listo. Acá para esta raíz. Entonces, simplemente esta raíz que tenemos acá, bueno, el primer término es fácil de aproximar porque lo aproximamos la clase pasada, da 2L1. El problema es con el término en el denominador. Simplemente esa raíz de 1 más rho cuadrado sobre L2 cuadrado se aproxima como 1 más rho cuadrado sobre 2L2 cuadrado por la aproximación binomial, ¿cierto? Entonces, y realmente cuando nosotros hacemos el álgebra que está acá, obtenemos que esta componente en Z de ese potencial vectorial es mu sub 0 por i sobre 2pi, que multiplica el logaritmo natural de la raíz de 4 L1, L2 sobre ρ. Es casi el mismo potencial que nosotros teníamos en el caso eléctrico. Lo que pasa es que ahora debemos de cambiar I', ¿cierto? I', entonces la debemos de cambiar por lambda. Es decir, cambiando la corriente que genera el campo magnético, ahora la vamos a cambiar por la densidad de carga que genera el campo eléctrico. Y cambiamos epsilon sub 0, o más bien mu sub 0, que es lo que tenemos acá, lo cambiamos por 1 sobre epsilon sub 0. Si hacemos este cambio, la componente en Z del potencial vectorial de esta distribución de corriente rectilínea se convierte en el potencial electrostático que hallamos para el caso eléctrico. Entonces ya comenzamos a ver una simetría y una relación entre el caso eléctrico y el caso magnético.
donde simplemente podemos llegar de un lugar a otro haciendo unos cambios de variable. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el mismo problema que teníamos entre manos para el caso eléctrico, pero lo vamos a resolver ahorita con un sistema de corrientes rectilíneas. Una va hacia arriba y la otra hacia abajo. En el caso eléctrico, ¿cómo era? Una barra estaba positivamente cargada y la otra estaba negativamente cargada. Aquí les voy a enseñar una analogía. Bueno, esa analogía nosotros la discutimos también en el curso de electrodinámica clásica 1, que es la analogía que existe entre la ley de Coulomb y la ley de Ampère. Pero la ley de Ampère para la fuerza, no la ley de Ampère circuital, sino la ley de Ampère de la fuerza, que es distinto. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía la ley de Coulomb? Entonces, la ley de Coulomb decía que yo tengo un sistema de cargas puntuales, tengo esta carga Q1 acá y tengo esta carga Q2 acá. La fuerza entre estas dos va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q1 por Q2 dividido la distancia que lo separa. Si la distancia que lo separa fuera esta R. Distancia que lo separa al cuadrado. Ahora, si esas dos cargas tienen el mismo signo, entonces naturalmente la fuerza sería de repulsión. Pero si esas dos cargas tienen signo contrario, la fuerza sería de atracción. ¿Qué pasa en el caso de que yo tenga dos conductores con corriente? En este caso, las dos corrientes I prima en la misma dirección, y en otro caso, que tenga dos sistemas de corriente, una con la corriente en esta dirección y la otra con la corriente en esta dirección. ¿Qué analogía podríamos establecer con la ley de Coulomb? Entonces, eso es una pregunta interesante que nosotros podemos resolver utilizando la fórmula para la fuerza de Ampère. Entonces, ya vamos a ver específicamente qué es lo que escribió Ampère. ¿Listo? Bueno, regálenme un segundo. Entonces, la fórmula para la fuerza, Ampère descubrió que existe una fuerza entre conductores mediada por el campo magnético, es decir, el campo magnético que genera este conductor interactúa con el campo magnético que genera este otro conductor y de alguna forma genera una repulsión o una atracción entre conductores. Lo mismo en este caso. Lo que queremos descubrir es si esa atracción o esa repulsión se da cuando las corrientes van en paralelo o en antiparalelo. Entonces, no vamos a demostrar la fórmula como lo hicimos en electrodinámica clásica 2, sino que simplemente vamos a llegar a una expresión, por lo menos mm, una expresión, una expresión aproximada, porque resulta que para dos líneas infinitas de carga, la integral de la ley de fuerza de Ampère no converge. Entonces, ¿qué dice la ley de fuerza de Ampère? Que la fuerza entre dos conductores que portan corriente, donde un conductor o la corriente que transporta un conductor está definido por la trayectoria gamma prima. Entonces, la fuerza que ejerce la corriente que circula por gamma prima sobre la corriente que circula por gamma es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea sobre gamma, integral de línea sobre gamma prima de I cruz ds, o más bien dl, perdón,
I por DL. Cruz I prima DL prima. Cruz R dividido la magnitud de R al cuadrado, donde R, si por ejemplo nosotros tenemos dos sistemas de corriente que se están ejerciendo fuerza mutuamente, tenemos este sistema de acá y tenemos, digamos que esta es de L'. Listo. Y tenemos otro conductor por donde circula corriente, que es este de acá. Y tenemos en este caso que la corriente en este conductor circula de esta forma por este elemento diferencial de línea que sería dl. Ahora el vector R, digamos que yo ubico un sistema de coordenadas por acá. A ver, entonces, esta distancia que hay de aquí hasta acá la definimos como R, ¿cierto? O más bien R'. Esta distancia que hay de aquí hasta este diferencial de línea la definimos como R. Esta distancia que hay de aquí hasta acá, o al revés, eso no importa. Más bien dibujémosla así, ¿cierto? Entonces, no, como la había dibujado originalmente está bien. Porque en este caso este R va a ser igual a R menos R', ¿cierto? Entonces, ese R de esta ecuación de fuerza para amper o de amper es realmente la distancia que hay entre los diferenciales de línea de los conductores que están interactuando y que se están ejerciendo fuerza mutuamente. Nosotros, ¿cómo podemos hacer que esto se parezca a la ley de Coulomb? Por ejemplo, si consideramos dos conductores rectilíneos, ¿cierto? Si nosotros consideramos dos conductores rectilíneos, entonces supongamos que por aquí va una corriente I' y por aquí va una corriente I. Entonces, digamos lo siguiente. Vamos a suponer que, entonces, este es el diferencial de línea de L' y este de acá es el diferencial de línea de L. Y por lo tanto, entonces, el vector R es un vector que va en esta dirección. Este es el vector R. Y este es el vector unitario AR. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, nosotros para este sistema ya conocemos varias cositas, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros podemos determinar lo siguiente. Si este diferencial de línea está a una altura z' y este otro diferencial de línea está a una altura z, entonces nosotros podemos decir que R es simplemente ρ en arro más z menos z' en az, ¿cierto? Donde ρ es la distancia ortogonal que hay entre esas dos líneas de corriente. Es decir, este vector unitario en esta dirección es el vector arro y la magnitud de esa distancia es ρ. Ya tenemos R. Entonces, realmente, si nosotros hacemos dl cruz dl' cruz R, estamos haciendo lo siguiente. ¿Quién es dl? dl es de z en az. Cruz dl'. ¿Quién es dl'? De z' en az. Cruz, ¿quién es R? Rho en arro más z menos z' en az. Si calculamos ese producto cruz, nos va a dar que es menos ρ de z' en arro, dividido
rho cuadrado más z menos z prima al cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que es eso. Por lo tanto, si nosotros calculamos la ley o aplicamos la ley de fuerza de Ampere, en este caso, entonces decimos que la fuerza ejercida sobre gamma prima desde gamma es igual a menos mu sub 0 y prima, ¿cierto? Por rho, que es este de acá, en a rho, que es este de acá, dividido 4pi por la integral entre menos infinito y más infinito, porque son líneas infinitas de carga, sobre dz, por la integral entre menos infinito y más infinito de dz prima sobre este de acá, que sería rho cuadrado más z menos z prima cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, esa integral, ahora, esta integral de acá que nosotros tenemos, nosotros ya la hemos hecho varias veces, es la integral entre menos infinito y más infinito de, por ejemplo, dt sobre rho cuadrado más t cuadrado a la 3 medios. Esta integral da 2 sobre rho al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es que, como esta integral da 2 sobre rho al cuadrado, lo que nosotros tenemos esencialmente es que vamos a cancelar este 2 con este 4 y este rho de acá con este cuadrado de acá. Por lo tanto, la fuerza entre conductores queda dada por menos mu sub 0 por el producto de las corrientes por cada conductor en dirección a rho dividido 4pi por rho por la integral entre menos infinito y más infinito de z. ¿Cuál es el pecado mortal que nosotros tenemos con el que tenemos que vivir en este sistema? Que esta integral de acá es independiente de z. Como es independiente de z, esta segunda integral que estamos calculando está indefinida. Es una integral indeterminada. Por lo tanto, esta fuerza, como la tenemos, no la podemos calcular. ¿Qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es que podemos determinar el diferencial de fuerza. Escuchen muy bien. El diferencial de fuerza que ejerce esta corriente I' que tenemos en este hilo conductor sobre un diferencial de L, que en este caso es de Z, en el conductor que transporta corriente I. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a definir la fuerza diferencial de todo este conductor sobre este pedacito de conductor. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto, entonces, y sacamos la derivada en ambos lados, y obtenemos que el diferencial de fuerza sobre el conductor gamma prima debido o más bien el diferencial de fuerza debido al conductor gamma prima sobre el conductor gamma es igual a menos mu sub 0 y prima de z en arro sobre 4 pi rho. Listo. Eso es, digamos que eso es con lo que nosotros terminamos ahí. Ahora, vamos a ver una cosa interesante con esta ecuación. Vamos a analizar los signos de I y I'. Lo primero, dividamos por dz en ambos lados, para que nos quitemos ese dz de ahí. Entonces, esencialmente lo que tenemos es la fuerza diferencial es igual a menos mu sub 0 y I' en arro dividido 2 pi rho. Esto es un 2. No sé por qué coloqué ahí. Y esto acá también es un 2. Bueno, entonces la fórmula que nosotros tenemos. Ahora,
Esta es una fórmula que de alguna forma se parece a la ley de Coulomb. ¿En qué se parece esta fórmula a la ley de Coulomb? Bueno, pues esta fórmula se parece a la ley de Coulomb en que tenemos una fuerza, tenemos el producto de las fuentes, así como usted en la ley de Coulomb tiene el producto de las cargas, y tenemos aquí mu sub 0 y en la ley de Coulomb tenemos epsilon sub 0 abajo, es decir, podemos hacer la analogía entre la electricidad y el magnetismo haciendo mu sub 0 igual a 1 sobre epsilon sub 0, y esto es igual a menos mu sub 0 y I' a rho sobre 2 pi rho. ¿Cuándo? Cuando las dos corrientes tienen el mismo signo. Por lo tanto, cuando las corrientes son paralelas, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el caso de que las corrientes sean paralelas, entonces esto va en dirección menos a rho. Es decir, ahí hay una, digamos, una fuerza de atracción, ¿cierto? Porque va en dirección menos a rho. Entonces, la fuerza que ejerce este conductor sobre el conductor que porta la corriente I va en esta dirección. Por lo tanto, el conductor que porta la corriente I se está viendo atraído por el conductor que porta la corriente I'. Y esto será igual a mu sub 0 y I' en a rho sobre 2 pi rho, cuando las corrientes son antiparalelas. Entonces, ahora, para el caso de corrientes antiparalelas, eh, mm, para el caso de corrientes antiparalelas ya hay una interacción de repulsión, ¿cierto? Entonces, ese es digamos que la analogía. Ahora, si nosotros hacemos la analogía con la ley de Coulomb, entonces, cargas Q1 y Q2 del mismo signo se repelen. O sea que las cargas Q1 y Q2 del mismo signo son análogas a corrientes antiparalelas. Y las cargas Q1 y Q2 de signo contrario son análogas a corrientes paralelas. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la analogía magnética de la ley de Coulomb, deben de decir la ley de fuerza de Ampère, no la ley circuital de Ampère, la ley de fuerza de Ampère. Listo. Pues eso es un punto importante que quería discutir con ustedes. Bueno. Eh, mm, listo. Entonces, ahora volvemos al caso de las corrientes que nosotros teníamos acá. En este caso son corrientes antiparalelas, por lo tanto, va a haber una fuerza de repulsión, ¿cierto? Entonces se van a repeler los conductores que portan I y que portan menos I. Como en el caso del potencial escalar, que nosotros habíamos trabajado la clase pasada, entonces en esencia tenemos que, vamos a calcular el potencial vectorial en este punto. Ya tenemos la fórmula para el potencial vectorial, tenemos la aproximación para el potencial vectorial en cualquier punto a una distancia ρ del punto de origen, es decir, del punto central por donde está circulando la corriente. Entonces, simplemente decimos listo. Entonces, el potencial debido a la corriente que va en dirección positiva es este. Y el potencial debido a la corriente que va en dirección negativa es este otro. Sumamos los potenciales y obtenemos que el potencial total, así mismo como en el caso electrostático, viene dado por un logaritmo del cociente de ρ menos y ρ más. Simplemente que el término que premultiplica ese logaritmo es distinto. En el caso eléctrico era lambda sobre 2pi epsilon sub 0. Aquí es mu sub 0 i sobre 2pi. Es decir, cambiando i por lambda y mu por 1 sobre epsilon sub
cero, ¿cierto? Entonces, ahora podemos elaborar sobre ese potencial de la misma forma como lo hicimos en el caso eléctrico. Utilizamos la ley del coseno para determinar ρ más cuadrado y ρ menos cuadrado en términos de ρ y phi. Escribimos nuestro potencial en términos de ρ y phi. Y ahora, digamos que va a pasar algo particular. El potencial o la componente en Z de ese potencial total ahora sí depende de phi. Como ahora depende de phi, cuando vayamos a calcular la inducción magnética como el rotacional del campo vectorial A, ya vamos a tener no solamente una componente en phi del campo, sino que también vamos a tener una componente en ρ. Y van a estar dadas por estas dos expresiones de acá. Entonces, esencialmente este problema se reduce a calcular la derivada parcial de A con respecto a phi y la derivada parcial de A con respecto a ρ. Una la multiplicamos por un signo menos y la otra por 1 sobre ρ porque esto están cilíndricas. Entonces digamos que eso no es muy complicado. Tenemos el potencial en dirección Z en términos de ρ y phi. Calculamos la derivada parcial con respecto a phi y la multiplicamos por 1 sobre ρ. Y ese campo BRO nos va a dar esto de acá. Vamos a comenzar a encontrar una similitud con el campo eléctrico en el caso para el potencial electrostático. Va a haber como una similitud entre las componentes. Ya vamos a ver qué similitud hay. Y calculamos B phi haciendo menos DAZ con respecto a ρ. Entonces acá, como en el caso eléctrico, nos va a quedar un término que depende de ρ más al cuadrado menos ρ menos al cuadrado y otro que depende de ρ más al cuadrado más ρ menos al cuadrado. Y nosotros ya habíamos determinado que esas ecuaciones vienen dadas por estas expresiones, o más bien ρ más esos dos términos que tenemos ahí vienen dados por esas dos expresiones. Entonces así reemplazamos en B phi y obtenemos B phi igual a esto. Ahora, si escribimos la ecuación vectorial para la inducción magnética y la ecuación vectorial para el campo eléctrico, nosotros vamos a ver que hay una similitud. ¿Cuál es la similitud que hay? Es una similitud cruzada. Aquí la componente en ρ del campo eléctrico y la componente en phi del campo eléctrico son iguales. Entonces, bueno, eso es una sorpresa. De pronto no tanto. Y la componente en phi del campo eléctrico es igual a la menos componente en ρ del campo magnético. Es decir, si yo hiciera este dibujo, yo por ejemplo dibujara acá, esta es la componente en ρ del campo de la inducción magnética y esta es la componente en phi de la inducción magnética. Si yo dibujo el campo eléctrico ahí, entonces la componente en ρ de la inducción magnética va a ser igual a la menos componente en phi del campo eléctrico. Y la componente en phi de la inducción magnética es igual a la componente en ρ del campo eléctrico. Por lo tanto, ustedes pueden ver una cosa, si esto está rotando como en dirección antihoraria, aparentemente el plano del campo magnético le lleva 90 grados al plano del campo eléctrico. Es una relación fundamental que vamos a entender en un momentico a partir de las pendientes en los planos, ¿cierto? Entonces, ahora, queremos hacer de la misma forma, queremos hallar, de la misma forma queremos hallar la relación que hay entre ρ y phi en el plano para el caso del campo magnético. Entonces, de la misma forma que nosotros dijimos que las líneas de campo eléctrico eran tangentes
a la línea de fuerza para el caso eléctrico, también en el caso magnético, las líneas, el campo magnético es tangente a las líneas de fuerza, por lo tanto, el campo magnético y el diferencial de línea de fuerza son paralelos. Si hacemos el mismo análisis que hicimos para el caso eléctrico, entonces obtenemos esta relación acá, de donde sacamos una ecuación diferencial que es separable, ¿cierto? Y la podemos integrar para hallar la solución. Entonces vamos a ver que esto es un poquito diferente a lo que teníamos en el caso eléctrico. Vamos a recordar el caso eléctrico. Esto es importante. Para el caso eléctrico teníamos que 1 sobre ρ por d ρ de phi era ρ cuadrado menos a cuadrado coseno de phi sobre ρ cuadrado más a cuadrado seno de phi. Vamos a escribir eso en el tablero. Entonces, 1 sobre ρ por d ρ de phi para el caso eléctrico era igual a ¿quién? Rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi. Rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi por, o más bien sobre, rho cuadrado más a cuadrado seno de phi. Vamos a ver cómo es esto para el caso magnético. O sea, cuánto vale 1 sobre rho por d rho de phi para el caso magnético. Entonces, esto, acá estábamos en la página 60, ¿cierto? Para el caso magnético, como ustedes pueden ver, 1 sobre rho por d rho de phi es menos a cuadrado más rho cuadrado por seno de phi. Es menos rho cuadrado más a cuadrado por seno de phi sobre rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi. Ahora vamos a ver una cosa interesante acá. Vamos a coger y vamos a multiplicar estas dos cosas. A ver cuánto nos da. Si multiplicamos esas dos, tenemos 1 sobre rho de rho de phi para el caso eléctrico por 1 sobre rho de rho de phi para el caso magnético. ¿Sí o no? ¿Cuánto da esto? Bueno, para el caso eléctrico, eso es rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi sobre rho cuadrado más a cuadrado seno de phi, ¿cierto? Y esta otra de acá para el caso magnético, ¿cierto? Entonces, por menos rho cuadrado más a cuadrado seno de phi sobre rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi. ¿Qué tenemos acá? Se va coseno con coseno, seno con seno, rho cuadrado más cuadrado con este con esto nos da menos 1. Eso nos dice una relación fundamental entre las pendientes de las líneas de fuerza del caso magnético y del caso eléctrico. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, dos rectas en el plano, vemos que este es el plano cartesiano. Bueno, realmente redujemos esta recta de acá. Este de acá, digamos que es teta, y este de acá es phi, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir yo?
yo puedo decir que este ángulo de acá es pi menos teta. Ahora, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Es ese ángulo de ahí más pi menos teta es igual a pi, porque la suma de los ángulos en un triángulo es pi. Se cancela este con este y por lo tanto, ese ángulo misterioso es igual a ¿quién? A teta menos phi, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar el ángulo entre dos líneas, simplemente es la diferencia de los ángulos de cada una de esas líneas con respecto al eje X positivo. Ahora, nosotros sabemos que la tangente de pi medios tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la tangente de esto. Entonces, la tangente de teta menos phi es igual a la tangente de teta menos la tangente de phi sobre 1 más la tangente de teta por la tangente de phi. Pero recuerden que la tangente de ese ángulo es igual a la pendiente de la recta. Es decir, tangente de phi es igual a la pendiente de esta recta que es M1 y tangente de teta es igual a la pendiente de esta recta que es M2. Por lo tanto, esto se puede expresar como M1 menos M2 sobre 1 más M1 por M2. ¿Cuándo tiende esta tangente a infinito? Para que teta menos phi sea pi medios, es decir, el ángulo entre las rectas sea 90 grados, cuando el producto de sus pendientes sea menos 1 naturalmente, ¿cierto? Cuando el producto de las pendientes es menos 1, el ángulo entre esas dos rectas o entre esas dos líneas en ese punto es 90 grados. Por lo tanto, lo que nosotros podemos sacar en claro de acá es que las líneas de fuerza magnéticas y las líneas de fuerza eléctricas en un punto dado son ortogonales. Y por lo tanto hay una relación de ortogonalidad entre el campo eléctrico y el campo magnético. Listo. Entonces, bueno. Refiriéndonos a eso, entonces ya podemos solucionar esta ecuación. Hacemos la solución de esta ecuación tal cual como hicimos para el caso eléctrico. Transformamos la solución de esta ecuación, la transformamos en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y vemos que en coordenadas cartesianas obtenemos una circunferencia con centro en AK medios, coma cero, y radio R igual a que multiplica a la raíz de K al cuadrado cuartos menos 1. Estas son las líneas de campo magnético, son las líneas de campo magnético para el caso, son las líneas del campo magnético para el caso de las corrientes rectilíneas. Cada corriente rectilínea, digamos que intersecta el plano por acá y está generando un patrón de campo magnético que es el que vemos ahí. Ahora, una cosa importante, en este caso K no puede ser cualquier cosa. Ustedes ven que K al cuadrado sobre 4 ha de ser por lo menos mayor que 1. Por lo tanto, K ha de estar entre menos 2 y 2. Es decir, ya hay una restricción para acá. ¿Eso qué significa? Que para puntos de campo muy cercanos a la distribución de corriente, el campo magnético no está definido. Se llaman los problemas del campo cercano, ¿cierto? Entonces, es una cosa que no vamos a discutir en el curso, pero es bueno que ustedes tengan, digamos que, esa perspectiva. Ahora, si nosotros graficamos, entonces en el mismo escenario graficamos las líneas de campo de E y de B, vemos lo que habíamos vaticinado ahorita, sus pendientes representan una ortogonalidad. Este punto acá, la tangente en este punto viene así y la tangente en este punto viene así. Entonces, en los puntos de intersección, estas líneas
tienen unas tangentes a esas curvas cuyos ángulos forman 90 grados. De esta forma, nosotros podemos ver cómo los campos eléctricos y los campos magnéticos son realmente las tangentes a estas curvas. Por lo tanto, hay una relación de ortogonalidad fundamental entre el campo eléctrico y el campo magnético. E punto B es igual a cero. Por lo tanto, como el producto cruz entre A y B es realmente un vector ortogonal a un plano formado por A y por B, por lo tanto, yo puedo afirmar que si E y B son ortogonales, B se puede expresar como una constante alfa por un vector W producto cruz con E. Y de acá nosotros podemos ver claramente la relación de ortogonalidad, es decir, nosotros multiplicamos este por este, que tiene signo menos, y este por este, que ambos tienen signo más, cuando sumamos componente a componente da cero. Por lo tanto, el producto punto entre E y B da cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer este análisis? Este análisis lo podemos hacer de esta forma. En 3 minutos termino, porque tengo que terminar hoy temprano, porque tenemos una actividad que debemos de realizar, una actividad cortica que dura 5 minuticos eh, al final de la clase. Entonces, tenemos ecuación para el campo eléctrico y ecuación para la inducción magnética. Nosotros podemos ver que existe una relación entre B sub rho y E sub phi. Si nosotros dividimos entre este, nos da esto. Por definición, nosotros vamos a ver que el producto mu sub 0 por epsilon sub 0 en raíz es igual a 1 sobre la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, de acá, si despejamos B sub phi, vamos a decir que B sub phi es simplemente menos 1 sobre C al cuadrado por la relación entre las fuentes, o sea, la relación entre la corriente y la densidad de carga multiplicada por E sub phi. Esto ya comienza a mostrar que una relación de fundamentalidad entre los campos, porque incluye una constante fundamental como la velocidad de la luz y la relación entre las fuentes. Ahora, si hacemos lo mismo para el caso de B phi y E rho, ¿cierto? Dividimos B phi por E rho, obtenemos que B sub phi es 1 sobre C al cuadrado por relación entre las fuentes por E sub rho. Ahora, si nosotros partimos del hecho de que habíamos dicho de que B ha de ser alfa W cruz E, supongamos que hay un campo F cualquiera por ahí, ¿cierto? Este campo F, sacamos el producto cruz entre AZ y ese campo F, obtenemos, digamos, este resultado de ese producto cruz. Por lo tanto, la primera parte del producto cruz ha de ser B phi y la segunda ha de ser B rho. Para escribirlo de esta forma. Por lo tanto, B sub rho es igual a menos alfa por F sub phi, que es la componente en phi del campo arbitrario que hemos introducido, y B sub phi es igual a alfa por F sub rho. De acá obtenemos que ese campo F ha de ser igual al campo eléctrico con alfa igual a 1 sobre C cuadrado que multiplica I sobre lambda. Y por lo tanto, el campo de inducción magnética B es igual a, a 1 sobre C cuadrado por I sobre lambda que multiplica a Z cruz E. ¿Eso qué significa? El campo, ojo, el campo B es un campo que va a ser ortogonal va a ser un campo que es ortogonal a Z y ortogonal a E. Eso lo tenemos claro porque habíamos dicho que en el plano, a ver, habíamos dicho que en el plano ρφ, digamos que esto es Z, esto es Y y esto es X.
digamos que este es el eje que va en dirección a Rho y este va en dirección a Phi, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros habíamos dicho que si este es el plano para el campo magnético, este va a ser B Rho, este va a ser B Phi, ¿cierto? Y esencialmente el campo eléctrico en Rho va a ir acá y en Phi va a ir acá. Por lo tanto, cuando rotemos 90 grados, entonces B phi, perdón, el plano Rho phi para el campo eléctrico va a quedar donde estaba el plano Rho phi para el campo magnético. Entonces, como vemos, esos dos están ortogonales, pero además, esos dos son mutuamente ortogonales con el eje Z. Entonces, realmente ellos están girando alrededor del eje Z ahí. Están haciendo como una revolución, ¿cierto? Entonces, giran alrededor del eje Z. Entonces, así podemos nosotros, digamos que reconciliar el hecho de que tenemos que B es igual o B es ortogonal tanto a Z como a E, ¿cierto? Ahora, es instructivo analizar cuál es el producto cruz entre E y B. Si E y B son ortogonales, su producto cruz no es cero. El producto cruz solamente es cero entre vectores paralelos. Entonces reemplazamos a E y reemplazamos a B. Después reemplazamos las componentes de B en términos de E. Cuando hacemos el álgebra, aquí teniendo en cuenta que A rho cruz A phi es simplemente AZ, ¿cierto? Y que este de acá, perdón, menos AZ, y que A phi cruz A rho es AZ, entonces tenemos que el producto cruz, ojo a esto, el producto cruz entre E y B es proporcional a la suma del cuadrado de las componentes del campo eléctrico en dirección a Z multiplicado por esta constante que tiene ahí la velocidad de la luz inmersa. Es una relación muy importante. Si nosotros hubiéramos hecho lo contrario, hubiéramos en vez de expresar esto en términos de E, lo hubiéramos expresado en términos de B, entonces nos hubiera quedado como algo así, nos hubiera quedado como E cruz B igual a C al cuadrado por lambda sobre I, que multiplica a B rho cuadrado más B phi cuadrado en AZ. Es decir, ese producto E cruz B es proporcional a la magnitud al cuadrado de la inducción magnética o a la magnitud al cuadrado de el campo eléctrico. Ergo, este producto E cruz B, que es un producto con el que vamos a trabajar después en el curso, es por lo menos una energía o una densidad de energía. Eso depende de estas unidades, pero por lo menos es proporcional a una energía. Porque recuerden que la energía que vimos nosotros en electrodinámica clásica 1 del campo eléctrico, la densidad de energía del campo eléctrico era igual a un medio de epsilon sub 0 por el campo, la magnitud del campo al cuadrado. Y eso, lo que tenemos ahí, se parece mucho a esto. Muchísimo, ¿cierto? Entonces es muy instructivo pensar que de pronto E cruz B es una energía. Lo que vamos a ver después en el segundo corte, de hecho, es esa energía representa qué. O sea, digamos, representa una energía de qué proceso. ¿Qué proceso es al que se le está inyectando o del cual se está absorbiendo energía que viene dada por E cruz B? Entonces esa es una pregunta que es importante que vamos a ir contestando a la postre. Bueno. Ahora, en los 5 minuticos que quedan, entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar un quiz al correo y lo van a responder. Listo.
Máximo para responder ese quiz tienen 7 minutos. Entonces, desen prisa. Tienen 7 minutos. Bueno, les va a dar 10 minutos para responder el quiz. Entonces, en este momento se lo estoy enviando y tienen 10 minutos para responder ese quiz. La persona que, digamos, estuvo atenta a la clase de hoy, en cada instante responde ese quiz en 2 minutos. Yo me demoré 20 segundos respondiendo el quiz. Entonces, eh, confío que ustedes en 5 minutos van a poder responder el quiz. Si estuvieron atentos y tomando notas a todo lo que les dije, cada que les dije que algo era importante, eso es porque lo incluí en el quiz. Listo. Listo, profe. Bueno, ya les mandé el quiz al correo. Entonces, vamos a parar la grabación en este momento y